Bueno, entonces tenemos un reactor donde tenemos la reacción 2A que me produce B de segundo orden. Bien. En esa reacción de segundo orden, nosotros teníamos que menos dCA a dt era igual a menos R por B. Esto es lo que se acumula igual a lo que aparece o desaparece por reacción química, lo que se genera o lo que se consume. Bien, la acumulación es negativa, quiere decir que se va perdiendo. En lugar de el compuesto A, en virtud de que aparece el compuesto B. Bien. Bien. Teníamos que CA en un tiempo cualquiera era igual a el inicial por 1 menos XA, según lo que habíamos visto en el día de ayer. Reemplazando, me queda que menos dCA a dt es igual a menos derivada de CA0 1 menos XA respecto de t. Acá la concentración inicial de CA a dt va a ser igual a CA0 de XA a dt, ¿correcto? Y esa es la expresión que vamos a reemplazar allá. Esto es igual a CA0 derivada de XA respecto de t. Aquí lo que es necesario analizar es el tiempo, ¿no? Es el tiempo lo que me preocupa. Pero también tenemos que la conversión varía en el tiempo como menos R B sobre CA0. ¿Y a qué es igual la velocidad de reacción? Es una reacción de segundo orden, ¿sí? Una reacción de segundo orden. Entonces tenemos que R va a ser menos R porque es por CA cuadrado en cualquier momento, ¿no? CA cuadrado. Es decir, la constante de segundo orden CA0 por 1 menos XA. Bien, según lo que habíamos escrito de este otro lado. Ahora, reemplazando nuevamente allá, tengo que de XA a dt es igual a K2 CA0, esto es CA0 cuadrado, perdón. CA0 cuadrado, 1 menos XA cuadrado B, dividido CA0. Simplificando esta con esta, me va a quedar que dXA es igual a K2 CA0 1 menos XA cuadrado B. ¿Está? Es decir que
Bueno, ¿de qué nos habla esto? Primero de que la velocidad de reacción va a ir variando en el tiempo, porque tenemos una derivada de la velocidad de reacción respecto al tiempo que es distinta de cero. Entonces va a haber una variación de la velocidad de reacción en el tiempo. Es una característica de este tipo de reactor. Bien, trabaja a distintas velocidades. Bueno, aquí nosotros podemos determinar cómo varía de X respecto de T. También podemos calcular el tiempo de reacción, ¿sí? Es decir, que esta ecuación me habla de cómo va a ser la operación del reactor. ¿Cuál es la ecuación que me rige la operación del reactor? Y de aquí voy a poder calcular el tiempo que me da. Que decía la reacción del segundo obtenga y resuelva la ecuación de diseño. Bueno, ahí tenemos la ecuación de diseño. Obtenga la expresión para todas las especies en función del tiempo de reacción y grafique el resultado. Determine el tiempo de reacción para 70 y 80% de conversión respectivamente. Bueno, y resuelva la ecuación de diseño. Faltaría la parte resolver. Resolverla para T. Ahí lo que nos piden, vamos a intentar nuevamente ver el práctico en pantalla. La ecuación de diseño nos da el K, nos da la concentración CA0, obtiene la expresión para todas las especies en función del tiempo, determina el tiempo de reacción para 70 y 80% de conversión respectivamente. Es decir que vamos a tener que integrar para X y vamos a tener que integrar para T. ¿Bien? Es decir, ¿cómo vamos a conseguir las expresiones para T? Para el tiempo directamente, diferencial T va a ser igual a integral, vamos a poner primero las constantes afuera. Eso pasa todo dividiendo, me va a quedar 1 sobre K2, CA0, B. Integral de diferencial XA sobre 1 menos XA cuadrado. Bien, en algunas partes vamos a tener, bueno, aquí podemos integrar y tener la expresión general para el tiempo en función de XA. ¿Sí? Si integramos entre 0 y XA final, vamos a tener para cada XA final y para cada CA0 la expresión. Es decir, que con esto ya podemos responder varias preguntas. Y la otra, si nosotros queremos saber cómo va a variar la concentración en función del tiempo, necesitamos determinar XA. Bien, entonces lo que tengo que hacer es de XA sobre 1 menos XA cuadrado es igual a K12 a 0B diferencial de T. Integrar esta para tener XA. Si yo tengo XA, es decir, el consumo de A
sabiendo que es una reacción de segundo orden, fíjense que por cada mol de A que se convierte, obtenemos medio mol de B. Bien, entonces como la producción de B va a ser la mitad que la desaparición de A. ¿Se entiende? Y B arranca desde 0. ¿Sí? Podemos hacer la coordenada de reacción y analizar la concentración de B en función de la variación de la concentración de A. Para las otras preguntas, creo que era la B y la C, pedía, o la C y la D pedía la gráfica esa. ¿Sí? ¿Quieren ir haciéndolo? Mientras tanto, yo veo de... lo que voy a hacer es voy a intentar reiniciando el módem, a ver si el problema es del módem de acá o es de Internet global. Ahora se ve Profe, bien pero igual, ahora profe. se ve bien y se escucha bien todo. ¿Se ve bien ahora? Bueno, Sí. entonces vayan haciendo las cuentas y me las van dictando. Esto no es D, perdón, esto es T directamente, pues ya integré. ¿Sí? Allá sí necesito integrar. Vayan haciendo las integrales y comparamos. ¿Bien? A ver. Bien, veamos qué podemos hacer en el matemática. Podemos resolver la ecuación diferencial x' de t. Puede ser igual que esté faltando el valor de volumen. ¿Cómo decís? Que sí puede ser que esté faltando el valor del volumen del vector. El valor del volumen. No lo está dando el valor del volumen. Ahora lo miro. A ver. Sí, podemos tomarlo como 1 litro al volumen, nos lo da para hacerlo por litro. Tomen el volumen como 1 litro. Entonces hacemos, depende del volumen que tenemos, directamente multiplicamos. Bien.
punto B, coma, X de T, coma, T. Bien, este sería X de T, ¿sí? En función de, del tiempo. X en función del tiempo. Podría agregarle una condición de borde. Sí, vamos a agregarle una condición de borde. Tenemos que toma X de 0 es igual a 0. ¿Ven? Cuando lo da X' de T es K1 de X de T cuadrado por B. X de 0 es igual a... Faltó un igual. A ver, vamos a borrar. ¿Volvió a desconectar o no? Bien. Bien, aquí está X en función de las condiciones iniciales, en función del tiempo. Bien, es decir, para cada tiempo vamos a tener la concentración. Bien. Bien. Entonces podemos graficar X de T, para lo cual habría que determinar el volumen, B igual 1 y C a 0 igual 3,5 era, ¿no? Y ahora podemos hacer plot X. Era 4, profe, la concentración inicial de A. 4 no era el segundo punto, 4. Dos puntos igual, todo esto. Control C, Control V, a ver si vamos a verificar X de T, sí, ahí tengo X de T. Me falta el valor para acá. 0,5. ¿Cuánto? 0,5. 0,5. 0,5. Sí. ¿Sí? ¿Eh? 0,5, sí. Sí, puse 0,5 acá. Y CA0, a ver, CA0 es de 4. Tenías razón, CA0 es 4. Entonces aquí ponemos 4. Nuevamente hacemos la función y ahora verificamos. Acá está. Esta es la función que ahora graficamos. Plot de X de T para T entre 0, vamos a ponerle 10. Vamos a ponerle
¿Cuál es el lindo? A ver. Detalle. Esta es la conversión en función del tiempo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo va a ir variando? Vamos a tener lo siguiente. De la estequiometría tenemos que la concentración de A sobre menos 2 va a ser la concentración de B sobre 1. ¿Sí? Esto está definido para el número de moles, pero como es volumen constante, dividimos por volumen y nos queda que para las concentraciones también. Vamos a ponerle delta para que quede más prolijo. Delta CA, delta CB. Bien. ¿Y cómo va a variar A? A va a variar de esta forma, sea 0, 1 menos XA. ¿Sí? Entonces, para graficar A tengo que graficar esto. Para graficar B, ¿qué tengo que graficar? La mitad de esto. ¿Sí? Va a ser XA sobre 2. O mejor dicho, CB. Vamos a ponerlo en función como CB0, 1 menos XB. CB0 es CB0, 1 más XB, porque aquí no desaparece. Bueno, vamos a ponerlo directamente, pues CB0 es 0. XA sobre 2. Pues yo tengo que cada 2 que desaparecen de A, me aparece una de B. Entonces la concentración de A va a ser todo lo que aparece todo lo que desaparece de A. Lo que desaparece de A es 1 menos XA. Porque 1 es la conversión que tenía menos XA, ¿sí? Es la conversión en el tiempo t. ¿Está? ¿Se entiende? XA sobre 2 es lo que me va a ir generando B. Pero esto va a ser XB. Tengo que multiplicarlo por CA0. Bien. Así es como va a ir creciendo B. ¿Está? XA sobre 2, la mitad de lo que se consume de A, multiplicado por la concentración de A. Es decir, cuando XA vale 0, CB vale 0. Cuando XA vale 1, CB vale CA0 sobre 2, o sea, 2 moles, que es lo que vamos a obtener al final. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, vamos a calcularlo. Teníamos x de t. Vamos a calcular CA de t como CA de t es x de ya lo tengo. CA0 por 1 menos x de t. CA0 por 1 menos x de t. Vamos a verificar CA de t. Sí. 4 por
Bien. Y C B de T va a ser X sobre 2 sea 0. Acá está más minúscula, este es X mayúscula. X de T sobre 2 más sea T por sea C. A ver si me quedó bien CB. T, y en este mismo vamos a graficar CB. CA de T, CB de T. Bien, este es CA y este es CB. CA tiende a hacerse 0 y CB tiende a hacerse 2. Podemos graficar también aquello. Ah, no, pero son otras. A ver. 0. Sí, no puedo comparar con el otro. No. Bien. Quería ver si acá. Quería en este. A ver si me acuerdo cómo. Plot. Esto. Control C, Control V. Me lo grafica acá. Lo que pasa es que esta es otra X de T. Claro, X de T, fíjense, la conversión tiende a 1. Entonces, es otra escala entre 0 y 1. Entre 0 y 2 CB y entre 4 y 0 CA de T. Vamos a ponerle un valor más, a 20. A ver, a 20. Ahí, bueno, es lo mismo. Tenemos. Bien. Creo que eso sería todo. Ven que rápido con el matemática directamente lo resolvemos y ya tenemos las gráficas para cada una de las especies. Creo que no pedían. Pedía los tiempos. ¿Qué pedía? El tiempo para el cual. Para el 70% de conversión y para el 80%. Para el 70 y 80% de conversión. Bien, nosotros tenemos el X de T acá. Lo tenemos acá. Este es el X de T. Bien, entonces lo que vamos a hacer es
solve x de t igual 0.8. Esa t me quedó mayúscula, no tiene que ser mínimo. X de t igual a 0.8, t. T2. Alguna solve what in system with initial coefficient. Bueno, sí. Pero para el tiempo 2 minutos. Bien, vamos a verificarlo. Porque me mandó ese warning. X de 2, 0.8. Sería el tiempo en horas en este caso, ¿no? 2 horas, ¿no? Porque la K está en litro mol hora. Litros mol hora. El acá y... Sí, entonces es hora. Hablando de horas, 2 horas. Y esto también es hora. Todo lo que hemos utilizado está en esa unidad de tiempo. Es hora. Para 2 horas, donde está arriba, las 2 horas tengo justo 0.8. Para 2 horas. Y 0.7 lo voy a tener en 1 hora y media, un poquito más. Vamos a ver. Vamos a poner la misma ecuación. Copiamos acá abajo y le cambiamos 0.7 para el 0.8. Y me da este valor. Entonces, vamos a verificar. Perfecto, me da 0.7. Entonces tenemos la conversión para 0.8 y para 0.7. Ahora dice que pasa si sea 0 y para 4. Calcular todo lo mismo que antes. X de t ahora es eso. Y vamos a poner este solve. Control C. Dice que la conexión de internet es inestable. Ahora a las 2,28 se va a reaccionar el 80%. Bien. Y para el 70%, $1.33. ¿Sí? Bien. Bueno, encaren el segundo, que es muy parecido a este. A ver si tienen alguna dificultad, traten de resolverlo en la hoja. ¿Sí? A ver. Vamos a compartir este. El segundo dice a 800 Kelvin, el éter dimetílico se descompone de acuerdo a la reacción de primer orden, irreversible en fase gaseosa. El éter se introduce en un reactor discontinuo de volumen constante, inicialmente vacío, y a la presión inicial es de 310 milímetros de mercurio. Luego de 780 minutos, la presión del reactor es de 490 milímetros de mercurio. ¿Se acuerdan los reactores de volumen constante, donde lo que variaba era la presión? Sí, profe. Bien, entonces esas son las ecuaciones que tienen que aplicar, no hay ningún secreto. Bueno, tenga las curvas de operación de cada especie, de exposición y la aparición de cada uno de estos compuestos, la expresión para la presión de tiempo de reacción por una conversión del 80%. Bueno, es parecido al anterior, lo único que trabajamos es con
expresiones. A ver. Bueno. Acá. Sí, mejor hagan el 3, ¿no? El 2, que es más parecido al que hicimos recién. Y el otro lo vamos a hacer, hay 2 de fase gaseosa, lo vamos a hacer el primero en el pizarrón. ¿Sí? Comencemos con el 2. Con el 2, con el 3. ¿Pueden ver ahora la pantalla? ¿Me pueden escuchar? Sí, escuchamos, pero dejó de compartir ahora. Dejo de compartir. A ver, ahí vamos de nuevo. Bien, el 3. Sí. Hagamos el 3 y después vamos a hacer el 2. Pero plantéenlo a ver si dónde surgen las dificultades. En este caso, ¿de qué orden sería la reacción, profe? Dice ahí, a ver, espérame que me salí del la sistemática, la expresión. Tienen la expresión de velocidad, de la velocidad de reacción. Por eso no les dice de qué orden es, porque tienen ahí la velocidad de reacción. ¿Ah? Ok, ¿Entiendes? sí, sí. Ahí les comparto el PDF para el problema 1 de
O sea, lo que hice en el matemática en formato PDF, por si alguien no tiene matemática. Bien. Lo pueden, lo pudieron plantear, pudieron ver cómo es, ¿no? Más o menos, profe. Ujú. A ver. Dice un residuo biológico A es descompuesto en una reacción enzimática. A se descompone en B más C. En solución acuosa. La expresión de velocidad de la reacción ya viene dada. En una solución con una concentración de 2 moles de A por litro, se carga en un reactor batch para el tipo de enzima. Y la concentración para el tipo de enzima y la concentración utilizada, K vale 0,1 y K sub M, que es esta constante que está acá, vale 4 mol por litro. ¿Sí? Tenemos entonces CA0, tenemos K, tenemos KM. Bien. Obtenga y grafique la curva. Este no es CA0, perdón. Este es CA0, 1 menos XA, CA0, 1 menos XA. Entonces, a ver. Volvemos acá, a esta ecuación, donde ustedes tienen la expresión para R. Lo consideramos 1, volumen unitario. Y esto es CA0 de XA a dt. CA es CA0 1 menos XA, es decir que R, yo no lo tengo acá, pero bueno, donde dice CA reemplazan por CA0 1 menos XA, donde CA0 lo tienen, XA es lo que queremos obtener. Y eso lo reemplazan acá. Entonces tenemos esta expresión, que es la que integramos, la que integramos anteriormente. ¿Bien? Tiene una expresión así, de este tipo. Pero tienen que arrancar de acá. R está dada, volumen, CA0 de XA dt, y donde está R, CA, reemplazan por CA0, 1 menos XA. Yo no lo tengo a mano, a ver. No sé si saliendo de acá. Ahí está. R es una constante que ya está dada, que vale 0,1 por CA0, 1 menos XA, dividido otra constante que también vino dada, Km, más Ca, que vale CA0, 1 menos XA. ¿Bien? ¿Está? Y esto es CA0 de XA a dt. Es decir, acá en lugar de R, ponemos CA0 de XA a dt. ¿Sí? Este CA0 se puede simplificar con esto. Y ahí le queda la expresión como la que yo tenía acá, como esta. Ahí lo que tienen que hacer es con el matemática integrar, como hice yo, hallar el desolve. ¿Sí? Aquí aplican el desolve.
Si no tienen el matemática, lo hacen a mano, les va a costar un poco más, pero es básicamente una integral. Buscan en los libros de análisis 1. ¿Sí? Ponen la condición de borde, no se olviden, para t igual 0, xa es igual a 0. En el matemática yo puse x de 0 igual 0. Significa esta condición de borde. ¿Sí? Pueden comparar con el ejercicio que yo les subí ahí en el, ¿cómo se llama? En el WhatsApp, que es el mismo el ejercicio que resolvimos primero, pero en PDF. Y también pueden ahí aplicar las mismas gráficas. Bueno, ¿podemos borrar un poquito Sí, profe. esto? Sí. Si no me equivoco, ustedes están viendo el pizarrón, ¿no? Sí. Sí. En la pantalla tengo otra cosa, pero yo comparto con la compu y grabo con el celular. Entonces por ahí me pierdo qué es lo que hay en la pantalla. Bien. El otro era el éter que me daba 3 moléculas, metano, monóxido e hidrógeno. Bien, entonces todo con coeficiente 1. Nosotros vamos a tener que la presión parcial para el éter va a ser igual a la presión inicial P0 para el éter vamos a poner sub 0, es un 0, no un oxígeno, menos el coeficiente 1 dividido el delta N. Acá tengo 3 moles, acá tengo 1, 3 menos 1, 2 moles sería el delta N. Por la presión total en un tiempo dado, menos la presión
inicial que creo que coincide con esta. ¿Sí? Esa sería la presión parcial para el éter. Bien. Y eso lo pueden convertir a concentración o de concentración pasar a presión parcial. Para poder graficar, para poder trabajar. Tienen la temperatura, tienen, a ver, acá 800 Kelvin, tienen la presión inicial y una presión, presión inicial y una presión después de cierto tiempo. Después de 780 minutos, y dice que es de primer orden. Con esos datos pueden sacar la constante que no les da la constante. Pero con la temperatura y la presión, con la temperatura y la presión, o con la ya pueden ir calculando. Expresión para la presión del reactor como función del tiempo. Sí, no hay que usar concentración, hay que usar presión directamente. Por eso no da el volumen, no necesitamos volumen, porque no hay que pasar a concentración, sino que hay que trabajar directamente con la presión. Bien. Si queremos trabajar con por ciento molar, tenemos que la presión parcial sobre la presión total me va a dar el porcentaje en mol. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se animan a hacerlo? Sí, profe. Bueno, vamos a ir cortando acá entonces. Espero los comentarios, las preguntas, si no han podido resolver algo. Y bueno, o si algún ejercicio les ha costado más, vean estos dos que quedaron para resolver. Y al martes que viene vemos los otros. Y ya empezamos con la teoría. Podemos ver los ejercicios que quedan y la teoría de tanque agitado continuo. Bueno, No, profe. profe. Bueno, Nos vemos la Eso la semana semana que viene. No, el viernes. El viernes en Integradora. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, listo. Chao, nos vemos. Véanlo, traten de resolverlo y me plantean las dudas durante la semana, si es posible. Así ya venimos con dudas puntuales el martes y lo finiquitamos. ¿Sí? Bueno, profe. bueno, profe. Sí, profe. Chao. Chao, Chao, chao. gracias. Chao, profe, gracias.